ungido para poder gobernar. Yo quiero hablarle en esta noche, ungido para poder gobernar, para poder cuidar, diga ungido para cuidar. Ya vimos la vez pasada ungido para poder limpiar, de tal manera que una de mis sobrinas me dice, yo la verdad que voy a tomar este mensaje de barrer, voy a barrer con gozo cada mañana, con alegría cada mañana en mi casa, voy a barrer, ya puedo. Ungido para limpiar, ungido para pelear contra, ungido para cocinar, ungido para poder construir, ungido para poder cuidar nuestro rebaño. Y aquí quiero irle en esta noche, irle a esta palabra. ¿Por qué? Ungido para poder reinar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, como Dios ungió al Señor Jesucristo, a su propio Hijo, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora vimos en el desarrollo de ese mensaje ungido para poder limpiar, pero en esta noche quiero ir ungido para poder cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar el rebaño, cuidar la familia, cuidar nuestros hijos, cuidar la iglesia, ungidos para poder cuidar. ¿Me está oyendo el rebaño? Ungido para poder cuidar nuestra familia. Si no estamos ungidos no lo podemos hacer. En la carne no lo podemos hacer. En la voluntad de la carne no lo podemos hacer. Nadie pudo lograr nada en la voluntad de la carne. No pudo cuidar a su familia con la voluntad de la carne. Por ejemplo, la voluntad de la carne dice, bueno, esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de ser, esta es mi manera de actuar. Por lo tanto, no necesito que me digan lo que tengo que hacer. ¿Me están oyendo? Y así terminaron más de uno. Pero hay que estar ungido realmente con el Espíritu Santo para poder cuidar. ¿Quieres una familia bendecida? ¿Quieres una familia feliz? ¿Quieres una familia próspera? ¿Quieres unos hijos bendecidos que estén en el temor y en el camino del Señor? Entonces tienes que estar ungido para poder cuidar a los tuyos. ¿Me están oyendo? Ahora mire, en esta palabra, ungido para poder cuidar mi familia, ungido para poder cuidar mis hijos, ungido para poder cuidar la iglesia. Esto está basado en el pasaje bíblico de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Dice la Biblia, 1 Samuel, capítulo 17. ¿Cuál fue el terreno cual David estaba preparado, parado, afirmado para poder combatir? ¿Cuál fue el terreno? Porque aquel que no sabe o no tiene más mínima idea de lo que significa ser un guerrero, David era un guerrero. El Espíritu Santo es el Señor, es el entrenador, es el maestro de los guerreros. El Espíritu Santo, aparte de ser todo lo que las características que la Biblia dice que consuela, fortalece, anima, Él es un guerrero. ¿Me están oyendo? El Espíritu Santo es un guerrero. Ahora miren, ¿cuál fue el terreno por la cual ¿cuál fue el terreno por el cual o en el cual David se paró? 1 Samuel 17, verso 1, dice la Biblia, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Presta atención a ese. Mire dónde estaba parado el ejército de los filisteos, en Efes-Damín, y David estaba parado en otro terreno, en otro valle, que se llamaba el valle de Elah. ¿Me están oyendo? Los filisteos estaban parados en el valle de
en el valle este, Efes Damim, que significa frontera de sangre. David estaba parado en el valle que se llama Elah, que significa roble. Mire, cuando alguien dice, es muy bueno, se predicó este mensaje, por ejemplo, vamos a derrotar nuestro Goliat, vamos a derrotar, porque Goliat significa también miseria. Goliat significa deuda, pobreza. Goliat significa el que te viene a desnudar. ¿Me están oyendo? Diga, Goliat significa el que me viene a empobrecer, a desnudar. La deuda, ¿qué hace? Desnudarte. La pobreza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Avergonzarte. ¿Me están oyendo? Entonces Goliat significa el que viene a despojarte, el que viene a desnudarte, en otras palabras, para que se vea nuestra vergüenza, el que viene a avergonzar. Ese es Goliat. Muchas veces se predicó este mensaje, bueno, vamos a derrotar a Goliat. Muy bien, ahora te lo voy a traer. ¿Escuchaste ese mensaje? Ahora te voy a traer a otro terreno. ¿Cuál era el terreno sobre el cual estaba parado David? David es como guerrero, estaba afirmado sobre un terreno. Los filisteos como guerreros también estaban afirmados sobre otro terreno de combate. Pero el terreno de combate de los filisteos se llamaba frontera de sangre. Límite de sangre. ¿Me está oyendo? Pero el terreno donde estaba David se llamaba el valle de Elah, que significa un valle de robles o valle de robles. David estaba parado, afirmado para enfrentar a Goliat en el valle de los robles. Presta atención a esto. Ese es el lugar de la batalla entre David y Goliat. La Biblia dice claramente, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elah. Reina Valera se tragó, o el traductor se tragó una letra, porque al final no es Elah, así como suena. Lleva una letra que es llamada H, originalmente. Esa palabra, Elah, se lee Elah, se pronuncia Elah. Y la palabra Elah originalmente significa robles. ¿Me están oyendo? Vuelvo a situarte en esto. David tenía que enfrentar a Goliat. ¿Me están oyendo? El que venía a despojarlos, avergonzarlos, desnudarlos. El que venía a traerles miseria. Pero ellos estaban parados sobre el valle de la frontera de sangre. El valle de Efes Damim. Y David estaba afirmado como guerrero. Por eso que el apóstol Pablo habla que en Efesios 6:10, donde dice, tomad toda la armadura de Dios y estar preparado. Dice, y después de acabar todo, estar firme, después de luchar, estar firme. Está hablando de afirmarle, y que las botas del Evangelio de la Paz, del soldado romano, tenía unos clavos abajo, con tal de afirmarse en el terreno. Como los botines de los futbolistas de hoy, que tienen los tapones para afirmarse en el terreno. Bueno, en aquel entonces las botas de cuero tenían clavos, o sea, hacia abajo, ¿no? Que hacía que el soldado pueda afirmarse bien sobre el terreno. Porque si los agarraban mal parados, terminaban allí. O sea que la importancia de vencer a Goliat es la importancia dónde o en qué terreno yo estoy afirmado. ¿Cuál puede ser tu terreno? ¿El pecado? ¿El orgullo? ¿La soberbia? ¿Cuál es el terreno en el cual te afirmas carnalmente? ¿En la carne? ¿En la voluntad de la carne?
o estás en el terreno, en un terreno donde te afirmas para poder combatir contra Goliat, que viene a despojar y a empobrecer a tu familia en el terreno de los robles. ¿Cuál es el terreno en el cual estás afirmado para combatir? Porque es bueno que luchemos contra Goliat y que se te diga evangelísticamente, vamos a luchar contra Goliat, vencer nuestro gigante. Pero yo te voy a decir algo. Y esto sí puedo hablarlo como guerrero, como entrenador. Esto sí puedo hablarte. Es necesario estar afirmado en el combate, en el terreno. El apóstol Pablo decía, después de acabar todo, estar firme. Porque él estaba diciendo, es necesario estar firme y sin descuidarse después de combatir. Porque si te agarra mal parado en el terreno, el enemigo te puede matar, te puede destruir. Entonces pudiste conseguir muchas cosas, vencer muchos obstáculos y batallas, pero al final terminas siendo derrotado por el enemigo porque estabas mal parado. Yo te voy a decir que es bueno estar luchando contra Goliat. Vamos a luchar contra Goliat y qué sé yo. Ahora te voy a decir esto. ¿Sobre qué terreno? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el valle en la cual estás afirmado para combatir? David estaba afirmado sobre el valle de los robles. ¿Era casualidad? ¿Cómo estaban en aquel entonces? Porque acá la Biblia dice que se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. En un valle, o sea, en el pico del valle, estaba el valle de Efes Damín, frontera de sangre, donde estaban los filisteos. Había un llano en el medio como una olla, y en la otra parte del valle era el valle de los robles. Y no es casualidad que los filisteos estaban en el valle de frontera de sangre y que David estaba en el valle de los robles. Ahora miren, este valle es famoso por contribuir con las 5 piedras del joven David que él eligió. Ahí está en el libro, en este mismo pasaje, en el capítulo 17, verso 30, cuando dice, apartándose David, era el pequeño, hacia uno, hacia otro, preguntó de igual manera y el pueblo le respondió de la misma manera. Y fueron oídas las palabras de David y se las contaron, refirieron a Saúl y éste le hizo venir. Y David dijo a Saúl era una persona bastante importante. Por ejemplo, dice que Saúl sobresalía ante todo el pueblo. Saúl era una persona alta, era una persona bien parecida, un varón bien parecido, sobresalía Saúl. En la carne sobresalía, en el espíritu no sobresalía nada. Era pobre en espíritu. ¿Me está oyendo? Era un desobediente, era muy bueno, él confiaba en las fortalezas carnales, en las obras de la carne, pero no confiaba en la palabra de Dios y en la autoridad de Dios. Ni esperó el momento del Señor. Pero ese era Saúl. Pero sin embargo, David le dijo a Saúl, dice en el versículo 32, dice, David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ese era David, era un joven. El tema que meses anteriores, digan meses anteriores, tú lo puedes ver en el capítulo 16 de este mismo libro de Primera de Samuel, David había sido ungido por rey. O sea que David estaba ungido para poder pelear. David estaba ungido para poder cuidar el pueblo de Dios. David estaba ungido para cuidar del rebaño que el Padre le había dado. David estaba ungido por eso que decía, si viene un león o un oso y viene contra las ovejas de mi padre y dice, tu siervo iba, le abría la quijada al oso o al león y le sacaba la ovejita, el borrego. Y si el animal se volvía contra mí, lo mataban.
pero si no se volvía, si no se hacía el pícaro, lo dejaba ir. Ese era David. David estaba entrenado. David, en las horas que él pastoreó las ovejas, él adquirió una habilidad, un conocimiento, fue muy diestro en lo que era la onda, o hoy llamado gomera, pero en aquel entonces era la onda, que era de una forma diferente a las gomeras que se conocen hoy en día, o conocimos cuando éramos chicos. Pero miren, los que no eran chicos y ahora son chicos, tal vez no lo conocen, pero en fin. David escogió 5 piedras en vez de una. Ya lo hablamos que era porque Goliat tenía 4 hermanos. O sea que había posibilidades de 4 gigantes. David no era ningún joven tonto. David era un guerrero. Él se entrenó. Las horas que él peleaba con los animales, los osos y los leones, defendiendo las ovejas, eran las horas que él adquirió un entrenamiento para poder vencer. Ahí él se preparó para poder combatir y fue muy diestro, fue un especialista en el tema de la piedra, de la onda. Ahora miren, yo quiero avanzar en esta noche. Este monte de Elá se identifica a 22 kilómetros del oeste de Belén y es precisamente al norte de Socot, donde estaban los filisteos. Es interesante que este valle donde se desarrolló este famoso acontecimiento de derrota de los filisteos por la actuación del joven David y sus 5 piedras, tenía el significado de roble. El roble en sí, escuchen con atención, es un árbol que por ser muy apreciado durante toda su historia, lleva implícito un simbolismo. ¿Qué simboliza el roble? El roble simboliza cómo se relaciona con David y las 5 piedras. El roble, según la historia, dice que el roble es un árbol muy bueno por la belleza, dice, por la belleza de sus bosques, la majestuosidad de su porte, su apreciada madera y la abundancia de los robledos. Todo hace que este árbol sea todo un símbolo de identidad. Y en latín roble y fuerza expresan la misma palabra robur, que significa fortaleza física y moral. Y aquí quiero entrar en esta noche. David se paró en el valle de la fortaleza física y moral. David venció, o mejor dicho, se enfrentó a Goliat porque tenía fortaleza moral. Quiero decirte a ti que me estás escuchando y tú que estás aquí, que si no tienes fortaleza moral, si no tienes una moral en santidad, entonces no puedes enfrentar ni al enano que traía a Goliat. ¿Me está oyendo? Aún el escudero de Goliat te va a vencer. Si no tienes fortaleza moral, no hay forma en que tú puedas derrotar al gigante Goliat, que viene contra tu familia, que viene con miseria, que viene con pobreza, que viene con escasez, que viene a avergonzarte. Y algo que va a llamarte muy poderosamente la atención en esta noche es que este filisteo, este Goliat, durante 40 días estuvo avergonzando y estuvo incentivando a que el pueblo haga algo, que Israel haga algo, que lo enfrente. Durante 40 días estuvo allí insultando. ¡Ey! ¿Dónde están ahora? David, mejor dicho, David era el joven que de pronto no estaba en el ejército. Sus hermanos mayores sí. Saúl era una persona que de pronto era importante en estatura, sobresalía el pueblo, pero era un cobarde interiormente. Podía ser muy grande. Una vez hablando con una persona, dijo, Saúl tenía la forma de mirar, como era alto, de mirar de arriba hacia abajo, o sea, muy soberbio. David aprendió a ser una persona, como era chiquitito, humilde, a ser una persona muy apacible, muy humilde en su interior. David no era soberbio, aprendió a mirar desde abajo
hacia arriba. De abajo hacia arriba. Saúl miraba desde arriba hacia abajo, indicando la soberbia. Y en el caso de David, mirando desde abajo hacia arriba, indicando su humildad. ¿Me están oyendo? Por eso David aprendió a mirar al Señor y a esperar en el Señor. Ahora mire, David tenía fortaleza física y moral. Por eso se paró. No era casualidad que estaba parado en el Valle de los Robles, porque el Valle de los Robles simboliza fortaleza física y moral. David estaba parado en el terreno de la fortaleza física y moral. David no era un inmoral. Saúl sí. David tenía una moral en santidad y estaba delante del Señor. No solamente tenía eso, tenía la amistad con Dios. Tenía una moral en santidad, sus pensamientos, su moral en santidad. Por eso pudo enfrentar a Goliat y vencerlo. ¿Me está oyendo? Ahora mire, él tuvo una fortaleza física y moral. Quiero decirte que si este no es el terreno donde te paras, no para enfrentar a Goliat, no lo vas a vencer. Si no te paras sobre este terreno, no lo vas a vencer. Si te paras sobre el terreno de la fortaleza física y moral, sobre la fortaleza moral, entonces prepárate a vencer todos los Goliat que venga contra tu familia. Nadie te va a avergonzar, nadie te va a empobrecer, ni nadie te va a poder insultar. ¿Me está oyendo? ¿Cuánto dicen amén? Avergonzarte. Si tú quieres vencer a Goliat, estamos ungidos, vamos a pelear contra Goliat. Sí, está todo muy lindo, brother. Pero si no tienes santidad moral, no podrás vencer a Goliat. ¿Qué es la fortaleza moral? La fortaleza moral es una virtud. En otras palabras, una disposición habitual para hacer el bien. Una disposición, estar dispuesto habitualmente para hacer el bien, que permite al individuo enfrentar, soportar, vencer los obstáculos que van en contra del bien. Como tal, la fortaleza es una fortaleza física y moral que permite al individuo ser fuerte y perseverante, vencer el temor que siente en determinadas situaciones. ¿Qué es la fortaleza moral? Fuerza que impulsa al hombre hacia todo lo honorable y correcto. Fortaleza moral es la fuerza que impulsa al hombre y a la mujer a todo lo que es honorable y correcto. Fortaleza moral son las reglas o normas por la cual se rige la conducta de un hombre en relación a su Dios, con la sociedad y consigo mismo. ¿Qué es la fortaleza moral? Reglas, normas que dice la Biblia, por las que se rige la conducta de un hombre en relación a su Dios, con la sociedad y consigo mismo. Saúl solo acampó en el valle de Elá, en el valle de los Robles. Saúl se durmió. Vio cómo hay gente que le cuesta poco dormirse. Yo he tenido gente, hace muchos años atrás, había uno que se dormía parado. Yo no sé cómo se dormía parado. Pero decía, levanten su mano, adoren al Señor. Y el tipo estaba. En vez de hablar en lengua, estaba parado y dormido. Bueno, hay gente como Saúl, gente como que solamente se duerme en el Valle de los Robles. ¿Serás tú uno de los que se duerme en la iglesia en el Valle de los Robles o eres tú uno de los que está despierto en el Valle de los Robles? Saúl solo se dormía, solo acampó en el Valle de los Robles. Pero David se paró en el terreno. ¿Me está oyendo? El otro se acostó a dormir y David se paró en guardia.
¿Me está oyendo? En guardia. David se paró en guardia. Él tenía fortaleza moral. Tenía habilidad con la onda. ¿Sabe por qué tenía David la habilidad con la onda? Porque se dice que él era un hondero diestro, experimentado. Y para ser una persona hábil con la onda, que tiraba una piedra, ¡piu! Hábil con la onda, diestro y experimentado, exigía mucho tiempo y mucho entrenamiento. O sea que si quieres defender a tu familia, no solamente tendrás que invertir mucho tiempo y entrenamiento, sino que tendrás que tener la unción, estar ungido por el Espíritu Santo para enfrentar a Goliat. Tener el tiempo de entrenamiento para poder desarrollar la habilidad y cuidar a tu familia. Y entonces el Espíritu Santo usará las dos cosas para ayudarte a vencer todos los obstáculos y ataques contra tu familia. ¿Quién eres tú? ¿Los que se duermen o los que van a combatir? Saúl parecía ser una persona muy importante. Con esto voy a terminar. Una persona muy importante en lo físico. Parecía ser, wow, un esbelto hombre. Todo el mundo, él sobresalía en todo el pueblo de Israel. Pero lo que no sobresalía era en su valor. Porque cuando Goliat salía a provocarlo, a desafiarlo, Saúl y todo el ejército huía despavorido, muertos de miedo. Saúl era un cobarde con una apariencia muy buena, pero interiormente era un cobarde. ¿Me están oyendo? No solamente no tenía el tiempo de experiencia ni tampoco el tiempo de entrenamiento. ¿Por qué David tenía ese entrenamiento? Porque los pastores que cuidaban y protegían los rebaños de las bestias depredadoras, como son los malvivientes hoy, bestias depredadoras, depredadores, ladrones depredadores, entonces que atacan a la persona inocente y honesta. Pero para eso David en aquel entonces, como pastor para cuidar las ovejas, era necesario desarrollar la habilidad con la onda y ser diestro y experimentado. Y eso exigía mucho tiempo y entrenamiento para cuidar los rebaños de las bestias depredadoras. Conseguían de esta manera la tan necesaria destreza a los pastores. Por eso que dice que agarró la onda. David no pudo manejar la espada de Saúl, tampoco la coraza de la armadura de Saúl, era muy grande para él. Él no se sentía bien para poder pelear con esa armadura. Y él solamente quería la onda. Dice, yo voy en el nombre del Dios de los ejércitos. Yo voy en el nombre del Señor de señores. Yo voy en el nombre del Rey de reyes a pelear contra este gigante. Y él no solamente fue en el nombre del Señor. Estaba parado en la fortaleza moral y tenía la habilidad para cuidar a su familia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él tenía una amistad con el Señor. Él estaba ungido. Yo quiero en esta noche dejarlo allí. Hay mucho más, pero yo quiero que tú sepas esto en esta noche. Hay dos cosas, tres cosas por lo menos que en esta noche tienes que saber que para enfrentar a Goliat, para vencer a Goliat, es necesario primero estar ungido. En el capítulo 16 de Primera de Samuel dice que el profeta Samuel ungió con aceite, derramó el aceite sobre David, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre David. David estaba ungido para poder pelear, ungido para poder derrotar a Goliat, ungido para poder cuidar del rebaño.
Él estaba ungido para cuidar a su familia, porque entre el ejército que huía despavorido y atemorizado, estaban sus 3 hermanos mayores. David estaba ungido para cuidar a los suyos. ¿Quieres cuidar a los tuyos? ¿Quieres cuidar a los que Dios te dio? Entonces tendrás que estar ungido por el Espíritu Santo para cuidar a los tuyos. De otra manera no lo podrás hacer. ¿Me están oyendo? De otra manera no lo podrás lograr. David tenía entrenamiento. Él pasaba mucho tiempo entrenando con la honda, dándole a las piedras para poder darle la cabeza a Goliat. Ahí fue el Señor que usó la habilidad de David. ¿Me están oyendo? Pero David sabía hacer lo que estaba haciendo, porque él también sacaba a los piedrazos limpios, a los leones y a los lobos y a los osos que venían en contra de las ovejas de su padre. Él aprendió a cuidar las ovejas que no eran ni de él, eran de su padre. ¿Me están oyendo? Y por cuidar las ovejas de su padre, el Señor le dio todo un reino y el cuidado de toda su familia. Si quieres ir a cosas mayores, no solamente necesita la unción, que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, a partir de ese momento, dice que a partir de ese instante que Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor vino sobre David. En el capítulo 16, habla de cómo el profeta Samuel ungió a David. Y dice la Biblia así: y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Esta noche va a haber unción de aceite en esta noche, en este lugar. Y lo ungió con aceite en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. ¿Me están escuchando? A partir de ese momento en adelante que la unción de aceite tocó a David, el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso que es necesario estar ungido para poder enfrentar a Goliat. Hay que estar ungido para enfrentar las adversidades. Hay que estar ungido y entrenado para poder cuidar del rebaño, de tu familia, de nuestra familia, de la iglesia, de lo que el Señor te ha dado. Hay que estar ungido y entrenado para poder hacerlo. Y entonces el Espíritu Santo usará las 2 cosas para vencer a tus adversarios. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál es tu situación. Sí puedo decirte a los que nos están escuchando por televisión, viendo y escuchando por televisión, los que están aquí en esta noche, hay algo que tendrías que hacer. ¿Sabes por qué has sido derrotado una y otra vez ante las deudas? Ante la miseria, ante la pobreza. ¿Sabes por qué has sido derrotado una y otra vez ante lo que te viene a avergonzar, a intimidar? Primero, porque no estabas ungido por el Espíritu Santo una y otra vez. Segundo, ¿cuál era el monte en el cual estás parado? El monte de los filisteos, frontera de sangre, que habla de la fuerza humana, de la voluntad de la carne, del reino de la carne, de los pensamientos como fortalezas mentales. O estás parado en el valle de los robles, en el valle
fortaleza física y moral. ¿En qué valle estás parado? Te preguntas por qué la infelicidad que ha venido contra tu vida una y otra vez te ha avergonzado una y otra vez. La angustia, la tristeza, el fracaso te ha avergonzado una y otra vez. Fracaso sentimental, fracaso matrimonial, familiar, económico. ¿Cuánto tienen fracasos económicos que las deudas los recontratapan y no lo han podido vencer? ¿Sabes por qué? Porque no estás parado en el terreno de los robles. No tienes fortaleza física, o si la tienes, no la tienes moral. No tienes las horas de entrenamiento para desarrollar la habilidad. David, nadie podía decir que ninguno, ni que me están mirando, ni de los que están aquí puede decir que es más ungido que David. Sin embargo, David, él desarrolló en entrenamiento su habilidad una y otra vez, horas y horas de entrenamiento. ¿Sabes para qué? Como yo siempre se lo digo a mi familia, para cuidar a los suyos. ¿Quieres cuidar a tu familia? Espiritualmente y de los depredadores físicos mortales de hoy. ¿Quieres cuidar a los tuyos? ¿Sabe cómo lo vas a lograr? Con horas y horas de entrenamiento. David tuvo horas y horas de entrenamiento. Primero desarrollando su amistad con Dios. Él era un dulce cantor de Israel. Él tenía una unción para cantar. Y no solamente era músico, él era guerrero también. La habilidad con la onda para lanzar una piedra eran capaces. La gente de David eran capaces. Tenía David como 700 personas capaces de darle a un pelo de un hombre a 100 metros de distancia. 100 metros, una cuadra. ¿Eran capaces de darle con la piedra a ese pelo a 100 metros? Sí, lo eran. David no solamente confiaba en su habilidad, sino primeramente confiaba en el Señor y luego en lo que el Señor le desarrolló. David no solamente decía, el Señor es mi pastor, nunca me faltarás. Así como él era el pastor de sus ovejas y las defendía. Pero David estaba parado. ¿Sabe cuándo fue derrotado David? Cuando él no tuvo fortaleza física, cuando no tuvo fortaleza moral. Cuando cayó ante Betsabé, cuando cayó en pecado, mintió, asesinó por esa mujer. Adulteró el rey David. Ahí recién cayó de la fortaleza moral David. Ahí se comenzó a ver la ruina de su familia. Cuando él moralmente cayó. La vergüenza y la destrucción y el fracaso del ejército. Pero mientras David estaba parado en el valle de la fortaleza moral, David venció al gigante Goliat. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos.